Hola, quisiera aprovechar este espacio para hablar sobre un tema del que me han preguntado ya muchas veces en los últimos años incluso, sobre el uso de diagnósticos, de qué prueba o qué assessment es el que yo necesito para la solución o el proceso que estoy llevando a cabo. Y para no confundir más, dada ya la oferta que existe de metodologías, de test, de evaluaciones como tal, quisiera que nos centráramos en responder unas preguntas concretas que nos ayuden a enfocar la atención exactamente a lo que necesitamos nosotros conocer cuando aplicamos un diagnóstico a cualquier persona, ¿no? Y la primera pregunta que nos tenemos que responder es si sabemos exactamente qué es lo que me ofrece cada diagnóstico. ¿Cómo entendemos esto? Bueno, si entendemos exactamente cuál es la teoría que está detrás del diagnóstico y que está diseñada específicamente para conocer una dimensión de la persona. No todos los diagnósticos nos dicen lo mismo. Son metodologías y son estudios a veces muy distintos entre sí que tenemos que delimitar desde esa base teórica para saber si nos dicen o no nos dicen lo que creemos que nos están diciendo, ¿no? Tenemos que comprender, por lo tanto, cuáles son los límites de cada prueba. El ser humano es un ser sumamente complejo y por eso hay tantas metodologías distintas para ayudarnos a estructurar o a responder un poquito más sobre lo que podemos conocer de un ser humano, de una persona. Concretamente, sobre las pruebas que nosotros facilitamos, tenemos que explicar claramente qué ofrece una y qué ofrece otra. La más común y la que utilizamos demasiado es DISC, porque aparte de que es la más noble, es también la más fácil de aplicar. No implica conocer más allá de unas instrucciones simples para la persona que aplica la prueba. Y lo que tenemos que entender es que DISC es una prueba de comportamiento diseñada únicamente para establecer un modelo de comunicación efectivo. ¿Cómo lo hace? Únicamente identificando las emociones que detonan la conducta de las personas de manera natural o de manera incluso consciente o adaptada a las personas para una relación entre sí. Es lo único que nos dice DISC. Por otro lado, la prueba de motivadores, por ejemplo, identifica únicamente qué es lo que mueve a la persona, qué es lo que le impulsa a la acción. Nos va a decir información esencial sobre los incentivos que necesita una persona para mantenerse motivada en un puesto de trabajo, por ejemplo. No hay que confundir lo que nos dice DISC con lo que nos dice motivadores porque son metodologías muy distintas. Ahora, otra prueba es inteligencia emocional. La inteligencia emocional únicamente me va a decir si la persona aprende a regular sus emociones tanto de manera interna como de manera externa, si las conoce y si las sabe identificar en un entorno donde haya más personas también y actuar en consecuencia de ese conocimiento. Y por último, también tenemos una prueba que es un tanto complicada, pero sumamente útil, que es la prueba de axiología. La axiología nos indica los niveles de claridad que tiene una persona cuando está pensando o cuando está tomando decisiones. Nos dice qué tanta claridad tiene sobre su propia individualidad y sobre la individualidad de los demás. Si tiene la estructura para identificar cuáles son las alternativas y resolver prácticamente los problemas. Y también nos dice si tiene la capacidad la persona de ver con claridad un panorama completo, si tiene una visión estratégica o si puede o si tiende a poder desarrollarla tanto para las funciones que tiene que desempeñar o para uno mismo. Son teorías completamente diferentes que si las conjugamos a veces nos pueden servir para responder mucho mejor con los requerimientos de los procesos que nosotros llevamos a cabo. Ahora, la siguiente pregunta que tenemos que respondernos es
¿cuál es exactamente el objetivo del proceso que yo estoy llevando a cabo? Si es un proceso de selección, si es un proceso de promoción, evidentemente estamos hablando más que del análisis de un candidato, de la definición de una posición. Por ahí tenemos que empezar. La posición, por ejemplo, nos va a decir el impacto que tiene en la organización, y dependiendo del impacto, yo podré determinar la importancia de aplicar una evaluación que me dice cuestiones más profundas, más internas, incluso determinantes de la persona, o si el impacto no es tan grande en la organización, basta con un conocimiento meramente del comportamiento, porque la posición es de impacto operativo, no hay estrategias involucradas ni hay toma de decisiones importantes desde esa posición. Así es como podemos ir identificando si me es crucial incluso identificar ciertos aspectos de la persona o no. Para procesos, por ejemplo, de desarrollo profesional, bueno, tengo yo que preguntarme en dónde está la persona y hacia dónde la quiero mover. Y ahí la respuesta que me dé tanto la persona, o que se convenga junto con la persona que estamos desarrollando, va a determinar sobre qué base diagnóstica tengo yo que partir para determinar el objetivo hacia donde quiero llegar. Si es meramente de comportamiento, para el conocimiento personal de sus patrones de conducta, de con quién se puede llevar mejor, igual y basta nada más un estudio DISC, ¿no? Pero normalmente queremos llegar a más profundidad con un desarrollo personal, y en ese caso a veces incluso recomendamos que se utilice la prueba de axiología para que integralmente podamos ayudar a la persona desde varias dimensiones, teniendo la base o el estatus de cómo está la persona en diferentes dimensiones, y con base en eso ir estableciendo programas y objetivos determinados, ¿no? Si, por ejemplo, la solución involucra a una organización, por ejemplo, una integración de equipo, tenemos que preguntarnos qué es lo que nosotros queremos conseguir con esa integración de equipo, ¿no? Normalmente, cuando estamos hablando de integraciones de equipo, es porque lo que necesitamos garantizar es una comunicación efectiva entre todos los miembros, y tenemos que partir del uso y a veces únicamente del uso de el DISC como instrumento de diagnóstico, porque de por sí ya esa herramienta es la que nos dice cuáles son las tendencias o los patrones conductuales que tienen todos los miembros, que se tienen que conocer entre sí para anticiparse a las respuestas, a la comunicación, para estructurar una correcta línea de mensajes entre todos los miembros que sea lo más efectivo posible, ¿no? Tenemos, por ejemplo, otras soluciones más complejas en términos de intervención en las organizaciones, como procesos de gestión del cambio. Cuando estamos hablando de gestión del cambio, involucramos más allá que solamente el comportamiento, y necesariamente tenemos que saber en un diagnóstico la resistencia que puede tener la persona al cambio, el nivel de resiliencia que tienen los involucrados, y también la apertura que tienen al conocimiento de nuevas formas, de nuevos estilos, con todo lo que lleva ese cambio que tenemos que estar gestionando. Y por último, también yo creo que es sumamente importante que nos cuestionemos las validaciones que tienen las pruebas que nosotros utilicemos. Si bien muchas tienen teorías similares o incluso la misma, el valor que nosotros le determinamos a la prueba tiene que ir en dos líneas. Primero, la validación personal, que es únicamente con base en la experiencia, sabiendo que, por ejemplo, si yo aplico una prueba DISC y me describe, la puedo considerar obviamente como válida. Y otra, validación científica, que es la que nos dice exactamente cuál es la metodología que se utilizó para garantizar que lo que me está diciendo la prueba es exactamente lo que dice que me está aportando. Y esa validación va en dos sentidos: una de construcción, de cómo está desarrollada o elaborada la prueba,
Y la otra es una validación de los reactivos como tal. Normalmente se utiliza, por ejemplo, coeficientes de alfa de Cronbach, que nos dice la confiabilidad que tiene el cuestionario aplicado en un entorno o en un universo de manera consistente. Espero que este video les pueda ayudar un poco más a discernir entre la importancia de las pruebas, entre lo que me dice cada una de ellas. Yo sé que esto fue muy general, pero si tienen alguna duda adicional, me pueden escribir a un correo electrónico que coloco abajo del video o al teléfono que también coloco aquí debajo. Muchas gracias.